Amigos trasnochados, en esta ocasión hablaremos sobre el populismo. Es necesario hacer la burda pero eficaz comparación con el chupacabras. Como sacado del libro de cuentos e historias de terror latinoamericanas, el populismo como el chupacabras, alguien asegura haberlo visto antes. Nos advierten de su peligro y ferocidad, pero no sabemos con certeza cómo es, cómo podemos distinguirlo y es más, ni siquiera sabemos si existe. En esta nueva sección de la visión de los trasnochados, trataremos de explicar este fenómeno que los latinoamericanos hemos escuchado todos los días durante los últimos años, con más objetividad y decencia, claro, que cualquier discurso simplista y lleno de lugares comunes que el de Gloria Álvarez, tratando de explicar este tema. Acompáñenos. El populismo, platicando con las personas que hemos platicado y compartiendo lo que hemos compartido, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco, a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. Para entrar en contexto tendremos que remontarnos a la reunión que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el último hijo abandonado de Fidel Castro, el presidente millennial de Canadá, Justin Trudeau, cuando Peña Nieto expresaba la dificultad de gobernar un país y del supuesto peligro del populismo en el mundo, en referencia a Trump o a ya saben quién. Hoy se presentan en distintas partes actores políticos, liderazgos políticos, que asumen posiciones populistas y demagógicas, pretendiendo eliminar o destruir lo que se ha construido, lo que ha tomado décadas construir para revertir problemas del pasado y que, sí es cierto, aún no alcanzan a llegar a todas las sociedades o los beneficios a toda la población. Y que esos liderazgos o esos actores políticos, recurriendo al populismo y a la demagogia, vendieran en respuestas muy fáciles las eventuales soluciones a los problemas que enfrenta el mundo de hoy. A lo que el presidente Obama contestó. La cuestión del populismo. Quizás algo podría rápidamente ver en un diccionario lo que significa ese término. Yo no estoy, sin embargo, preparado en conceder esta idea de que parte de la retórica que hemos escuchado es populista. Quiero que todos los niños en Estados Unidos y en América del Norte tengan las mismas oportunidades que yo disfruté. Me preocupo de los pobres que trabajan muy duro pero que no tienen ninguna oportunidad de poder progresar. Me preocupan los trabajadores para que tengan una voz colectiva en el lugar de trabajo y que reciban su parte del pastel. Aunque Peña Nieto y Obama decían o se referían a cosas distintas, Obama tenía mucha razón. Es decir, traer una agenda de propuestas o convicciones sociales te hace un político populista. Pues ningún político saldría al estrado a pedir el voto trayendo como discurso propuestas antipopulares como subir los impuestos, ir en contra del régimen de seguridad social o en contra de los derechos humanos. O sea, sí lo hacen, pero lo hacen ya gobernando, cuando ya no necesitan de nuestro voto. Pero entonces, ¿a qué se refieren cuando hablan del populismo en México con bombo y tarola en los espectaculares y autobuses rotulados de esta ciudad, donde ponen como fachada a Hugo Chávez? Para ello, querido amigo trasnochado, tendríamos que remontarnos a inicios del siglo. Precisamente en 2006, cuando el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador contendía por primera vez a la presidencia de la República, a quien recordamos por las pensiones a los adultos de la tercera edad, el gobernante que recorría de su casa al Palacio de Gobierno en un suru del año para su junta de gabinete y sus conferencias de prensa a las 6 de la mañana. Y también lo recordamos por el que todos los días daba el banderazo a los nuevos taxis de la ciudad. Bueno, pues en estas elecciones, siendo el favorito, alguien, el PAN, decidió contratar al ilustre y exitoso estratega político Antonio Solá para idear el plan perfecto de publicidad política contra Andrés. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Quien 12 años después aceptaría que solo fue una campaña de publicidad pagada por el mismo partido y que él mismo aceptó que no era cierta. Pero antes quiero preguntarte, sé que te lo han preguntado muchas veces, pero te lo tengo que preguntar. Si en el 2006 López Obrador era un peligro para México, ¿en el 2018 ya no lo es? No, no lo es, no lo es. ¿Lo creías realmente?
En el 2006 hicimos una campaña con el candidato Felipe Calderón en aquel entonces, que tenía dos niveles: la campaña positiva de Felipe Calderón, claro, para que vivas mejor, y la campaña de contraste, que era Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. Y esa campaña estaba sustentada en ese entonces. Había mucha deuda en el Distrito Federal, se hizo toda una campaña articulada para expresar por qué él podía representar un peligro para México, y se expresó así. En el 2018 no tiene nada que ver esa campaña. Ahora, en el 2000, los hechos siguen siendo los... Fue a raíz de ese hecho concreto que, como patología social, se instauró en el inconsciente de los mexicanos asociar la figura de Andrés Manuel con Chávez, y de evitar el calificativo que en cualquier charla de amigos mazapanes evocarían sin duda como populista. Y así, en cada historia de cada realidad latinoamericana, se instauró dentro de la opinión pública y los medios de comunicación asociar a Chávez, Maduro, Castro, Correa, Lula, Mujica, Kirchner, Morales, el peronismo y una serie de políticos de cualquier color, sabor y convicción de todas las épocas y momentos en un mismo frasco: el populismo latinoamericano. Un frasco que es difícil de cerrar por la necesidad de asociar a todos y sacar conclusiones simples, pues algunos fueron dictadores, otros fueron revolucionarios, algunos fueron líderes simpáticos y otros creo que ni español hablaban. Y sí, el populismo latinoamericano, ahora sí entrecomillado por favor, es tan vago, ambiguo, oscuro, ocioso e incluso temerario definirlo, pues ningún fenómeno social de los antes mencionados lo podría definir. Pero oye, Ulises, pero yo veo un común denominador en todos ellos. A lo que yo te respondería, amigo trasnochado: claro que sí, son mamíferos vertebrados, hablan español y nos conquistaron los españoles. Es la única conclusión universal que podríamos sacar de todos ellos. Para entenderlo con objetividad es necesario comprender que el populismo es una categoría discursiva. ¿What? Es decir, que no puede ser explicado científicamente por alguna ciencia o disciplina social como la política, la sociología o el derecho. Para ello habría que dar crédito a la politóloga belga Chantal Mouffe y al politólogo argentino Ernesto Laclau. En el libro de este último, La razón populista, Ernesto Laclau afirma que el populismo es una manera de construir política y crear una identidad con los sujetos políticos, es decir, aquellas conciencias colectivas de quienes demandan derechos o cosas. Por lo que el prejuicio del populismo que guía nuestras mentes y la de los analistas en las campañas mediáticas que hemos mencionado es injusto. Si menospreciamos a alguien por su retórica, por su movimiento o su ideología, al final siguen siendo actores que participan dentro de las reglas de cualquier régimen democrático. Por lo que hacer política es antagonismo, donde las cosas no están dadas y necesitan pugna entre los sujetos políticos. Y aunque parezca paradójico, quienes hoy los identificamos como populistas contribuyen más a la vida democrática de un país que quienes aseguran mantener las cosas como están y estar en consenso en todas las decisiones ya dadas o pactadas. Así que, amigo trasnochado, el populismo, al igual que el chupacabras, fue un cuento inventado por quién sabe quién, como una dosis de anestesia para causarnos miedo, cuando ni siquiera podremos corroborar su existencia. Muchas gracias.